Ahora nos van a... ¿Empiezas tú, María José, o empiezan ellos tres? Carlos, sí. Bueno, me levanto porque voy a leer el QR de aquí, que esto será el funcionamiento. Antes de nada, muchísimas gracias, Juan, por el desarrollo de audioguías y dentro de la subvención que saca la Junta de Extremadura de desarrollo de pueblos inteligentes, lo que hemos hecho es unas audioguías para el municipio de Madrigal que son un poco diferentes a la audioguía normal. Las audioguías normales que te cuentan el siglo de la iglesia y el retablo y demás están muy bien, pero esa información ya la podemos conseguir en Google y el que viene a los pueblos normalmente la trae ya en el móvil, ¿no? O la trae escrita. Nosotros lo que queremos es recopilar un poco el patrimonio oral del pueblo, que al final es lo que el turista más se queda de la experiencia de visitar un pueblo. Yo vengo aquí, el siglo de la iglesia es uno, pero que Ángel me cuente que cuando era monaguillo subía arriba al campanario y bajaba corriendo a un sitio porque le daba miedo, y resulta que luego, años después, se descubrió que ahí había un glosario lleno de calaveras porque era el cementerio del pueblo. Pues yo, como turista, me puedo considerar turista cuando vine a Madrid por primera vez, oye, pues me quedé con la historia. Y eso me he ido contando. Oye, mira qué curioso, en el pueblo Madrigal, este sitio, tal, igual que el folclore que nos estuvo contando, o Fernando, que nos contó en la garganta, pues que había dos gargantas, ¿no? La de hombres y la de mujeres, y que cómo se iba cuando era pequeño de una a otra, ¿no? A ver si echaba un ojo a la garganta de las mujeres y tal. Bueno, creo que eso al turista le puede generar una sensación inmersiva, que al final es lo que busca hoy en día el turista, sentir un poco el acervo cultural de donde va y sentirse parte, y al final una experiencia que se va a llevar, que lo va a contar, y que aparte de recopilar el patrimonio inmaterial, que es ese que no vemos, que está de forma oral, lo que hace es el boca a boca, el que vaya se lo cuente a otro. Oye, qué maravilla lo que he descubierto en Madrigal, o lo que he hecho. Entonces, os cuento cómo es el funcionamiento de las audioguías. Van a estar disponibles en dos sitios, una con la aplicación de Radio Viajera, que somos nosotros, que no somos una radio de viaje, aunque lo llamemos radio. Nosotros lo que hacemos es geolocalizar el contenido en audio, es decir, todos los podcasts en general de viajes y de historia que hay en el mercado, todos los audios, los programas de radio de Cadena SER, de Cadena COPE y los nuestros que hacemos nosotros, los geolocalizamos para que cuando un turista va paseando por un pueblo o va pasando por una carretera, le salte el audio. Va paseando por una carretera de un castillo por la ventanilla y le sale el audio del castillo, lo hayan contado en Cadena SER, en Cadena COPE, aquí tampoco hay partidos ni hay colores, ¿no? Cualquiera de ellos. Y también lo que hacemos nosotros. Y eso mismo hemos hecho en Madrigal, que además han sacado también estos QRs en barro, que van a colocar en los diferentes puntos del municipio, y entonces leyendo el QR, pues en este caso, este QR, que es de la iglesia, pues podemos escuchar, cualquier turista que llegue va a poder escuchar lo que os contaba a los propios habitantes de Madrigal, contando qué es lo que tienen de especial para ellos esa iglesia. Pero, aparte hay una narración en la que también se cuenta pues, todo lo que tiene que ver con la iglesia, el siglo y demás. Este formato creo que... La iglesia fue totalmente reconstruida en época. Este formato no lo pongo porque tampoco voy a aburrir aquí escuchando 5 minutos de la audioguía, pero que creo que puede generar mucho turismo en dos formatos, como decía, el de, punto uno, recopilar ese patrimonio que a veces no le damos importancia suficiente, pero que con los años nos hubiera encantado, lo decía antes Antonio abajo, que le hubiera encantado grabar a sus abuelos contándole historias y demás. Pues en el momento no le diste suficiente importancia a ese patrimonio, porque bueno, lo tengo ahí y no iba pasando, pero si lo podemos grabar y dejar recogido en un sitio que luego sea público, de acceso público, para que dentro de 50 años sí lo van a valorar, probablemente mucho más de lo que lo valoramos ahora. Entonces, esta parte de las audioguías es lo que hacemos, aparte hacemos otras cosas como realidad aumentada
y gincanas por los pueblos, pues, para que la gente recorra el pueblo de una manera diferente, jugando y demás. Pero bueno, aquí vamos a hacer las audioguías